Pocas obras literarias han causado tanto furor como Guerra y Paz, no solo como pieza artística, sino inclusive como libro de historia y con historia. Plantearle una sinopsis es una tarea hasta colosal, pero no colosal refiriéndome a la extensión de este, sino por la precisión para que sea tanto abarcante como atrapante para el lector casual, siendo este último fin algo imposible, porque lo que hace a la guerra y la paz tan bueno es justamente eso. No es para cualquiera, ni su disfrute ni su entendimiento. En muy resumidas cuentas, se puede decir que la historia trata de la vida de dos familias rusas durante las guerras napoleónicas, los Rostov y los Volskonski, estando entrelazadas estas por el personaje de Pedro Besukov. Quizás es demasiado reduccionista, sí, pero extenderse un poco más ya sería ahondar en detalles que al contarlos resultan innecesarios para una sinopsis o premisa. Pese a esto, la novela peca del error de carecer de un gancho inicial, es decir, de no contar con un algo que enganche al lector en la obra desde el primer momento hasta el final, sino más bien que es más como el ver qué hará el personaje ahora, cómo ocurre esto, cómo se desarrolla aquello, etc. También podemos reprocharle que las acciones de los personajes parecen hasta caricaturescas durante este periodo, pero no es tan así, ya que con el tiempo se va observando que tanto sus acciones como pensamientos y diálogos realmente tienen tanto sentido y precisión que incluso podemos verlas en nuestro día a día. Es decir, que por raros que nos parezcan los personajes al inicio, basta no acostumbrarse, sino comprenderlos desde otro punto de vista. De igual manera, lo que es un gran punto a favor para toda la historia en general, es que la presentación del mundo, y así de los personajes, se da de una manera muy natural. No te da 2 páginas del personaje sobre su vida y personalidad, sino que este se te va presentando a medida que hace aparición, con sus diálogos, gestos e interacción con los demás. Ni siquiera se anda mucho, o por lo menos en el inicio y la mitad, en detalles sobre el contexto histórico. De la misma forma, no exagera, como ahora es tan común, en descripciones sobre el lugar o gestos de los personajes. No está 2 páginas enteras sobre el movimiento de una ceja o si el día está nublado o soleado, sino que se extiende lo suficiente, es corto y conciso. Cuando debe extenderse, lo hace, y los pocos momentos que se cree debería extenderse en descripciones pero no lo hace, y el autor hasta le da un toque superficial, son muy pocos que pasan como pequeños defectos, más no errores. Volviendo a los personajes, he de decir que son una maravilla. Muchos de estos son tan complejos que es difícil describirlos en pocas palabras, además de contar con un desarrollo sumamente notable, pero no por eso malo. Algunos como Pedro, que comienzan como vanidosos y desinteresados, acaban con un perfil completamente diferente, en donde han encontrado no solo razones para vivir, sino para morir. Sí podemos reprocharle al autor que al inicio se nos introduce tantos personajes, o al menos de tal manera, que prometen tener mucha más participación en la historia, para al final acabar siendo plot device, siendo muchos simplemente personajes usados para hacer un corto punto o dar un pequeño hincapié a un personaje principal. Aún así, los personajes principales y demás secundarios son tan carismáticos y a veces tan profundos que al final sentimos que todo el tiempo que pasamos a su lado no ha sido en lo absoluto un desperdicio, sino una caricia para el alma. Algunos sirven para mostrarnos la calidez y la viveza de la juventud, otros sobre las desgracias familiares y amorosas, otros sobre el vivir para otros, y otros personajes hablan sobre el amarse a uno mismo. Por raro que parezca por momentos, los personajes sí mueven la trama, al punto de que el propio Napoleón Bonaparte aparece como un personaje en la historia, aunque no muy recurrente. Lo mismo ocurre con el emperador Alejandro, pero no con el general Kutuzov, el cual sí aparece como un personaje recurrente y muy importante desde el inicio hasta el final. Simplemente todos los personajes están muy bien trabajados y tienen sus propósitos en la obra, desde hacer un punto histórico como el de verdaderamente enriquecer la personalidad humana, que es el único objetivo del arte. Como mucho, se le puede reprochar al autor algunos huecos en la historia, es decir, partes que se saltan y no nos explican muy bien qué ocurrió en ese momento, como el camino del príncipe Andrés de Austerlitz a Lisiagoria. Enterarse que para el final de la obra, esta parece convertirse en una especie de crítica a los historiadores, gracias a las intervenciones del autor en varios capítulos donde habla del contexto histórico de la obra, pueden parecernos algo sumamente negativo. Y sin embargo, si has entendido la obra y la has disfrutado plenamente, verás que estas interrupciones no conforman un punto negativo en lo absoluto. El tema radica en que en obras modernas, el hecho de que el autor interrumpa la ficción para hablarte del contexto histórico o del mensaje que intenta dar, por más que disimule, resulta únicamente en lo que parece una explicación de su propia obra.
como si se tratara de una serie para preescolares, donde mencionan explícitamente el mensaje que quisieron dar todo el tiempo, por si es que ya no fue lo suficientemente obvio. Pero es en la guerra y la paz donde esto resulta tan natural que, como ya dije, acaba no por ser un punto negativo, sino incluso enriquecer la trama y la obra en sí, además de aportar a cómo vemos nosotros tanto el libro como la historia de la humanidad. Y al final de la novela resulta hasta hermoso mirar en retrospectiva cómo el autor, en un esfuerzo colosal, deja implícito docenas, por no decir cientos de mensajes y aspectos, por tan ínfimos que sean, respecto a la vida en esos tiempos. Sea una conversación entre soldados o una mención corta durante una charla de hermanos, estos detalles cuentan con su peso enriquecedor, ayudando a la obra no solo a proporcionar un buen ambiente, sino dando un mensaje. Y hablando de eso, no se queda corto. Guerra y Paz trata temas como el existencialismo, el individualismo y colectivismo, espiritualismo, religión, el cómo percibir la historia, el amor y además sobre la muerte y la voluntad. También toca otros temas y de una manera más secundaria. Entre ellos tenemos el culto a la personalidad, la relación soldado-general, las sociedades secretas y el esoterismo, el luto, la juventud y un largo etcétera. Todos los trata de una manera sutil, al punto que deja tiempo y espacio para tocar otros sin hacer a la obra densa ni saturada de temas. Quizá el mensaje que más explícito está es el de la religión, el cual en ningún momento se anima a ponérselo como el foco central, y aún así se le puede considerar un libro religioso, no porque la palabra de Dios esté presente en cada párrafo o diálogo, sino porque se toma el tiempo para tratar la cuestión religiosa y el amor al prójimo, tanto con los personajes devotos como con los ateos, de una manera tan sutil que algunos seguramente lo colocarían como el último tema a tratar de la obra, siendo una que se puede disfrutar tranquilamente sin ser religiosa en lo absoluto. Para ir concluyendo, podemos decir que La Guerra y la Paz es, sin dudas, una de las obras literarias más grandes que ha habido sobre la faz de la Tierra. Sus personajes tan carismáticos y profundos hacen de esta novela algo digno de aplaudir. Su aporte histórico es de igual manera tan grande que se convierte en esas pocas obras literarias que son extremadamente precisas para los historiadores para que quieran estudiar su periodo histórico. Trata tantos temas y sus mensajes suelen ser tan profundos que lo convierten en un libro necesario de leer no solo para un lector aficionado, sino para un aficionado del arte en general. Si no fuera por su carencia de objetivo y de gancho inicial, los personajes que promete y no llegan, y uno que otro acontecimiento algo banal, Guerra y Paz de León Tolstoy sería un sólido 10 de 10, pero se queda con un aún más sólido y claro 9 de 10.